Dios los bendiga, hermanos. Yo quería compartirles porque muchas veces cuando hablo con algunos de los chicos a los que bueno, ya les llevo alguna edad, siempre me preguntan, ¿no? ¿Cómo supiste cómo hacer esto? ¿Cómo se te ocurrió resolver ese problema en tu vida? ¿Cómo encontraste la salida a esa encrucijada? Porque la palabra se llama encrucijada. Estoy en una encrucijada y en esas encrucijadas de la vida donde bueno, hay dos opciones o más a los cuales ir. La verdad es que yo no me considero la persona más inteligente de este salón en lo absoluto y realmente quiero contarles un poco cuál es la manera en la cual un hijo de Dios debería resolver de esas encrucijadas, ¿no? Cómo preguntarle al Señor y preguntarle para dónde debo ir, muéstrame tú la luz cuando no se me ocurre el resolver esos problemas de, no sé, cómo conseguir un trabajo en tu vida, de repente cómo resolver un problema en tu casa y qué camino debes seguir de repente profesionalmente. Todas esas preguntas importantes Dios las permite que tú vayas creciendo, ¿no? Dios nos da el crecimiento y por eso nos va llevando a esos lugares donde ya tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es el resumen de todos los consejos? Bueno, es este que vamos a ver esta tarde. En Juan 12, en el verso 37, el Señor les decía esto a algunos que estaban alrededor de él y dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. El 38 me dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y a muchos nos pasa que a pesar de que vemos señales, cosas maravillosas de Dios, eh, o nos vamos un poco por esas señales, ¿no? Como que a veces vemos algo bueno que Dios ha hecho, algo grande, y nos vamos por lo que esa señal nos hace sentir, pero no nos vamos por quién es el que hizo la señal, ¿no? No buscamos a Jesús, y a pesar de que Jesús había hecho muchas manifestaciones de grandeza en ese lugar, dice Juan 6, no es necesario que vayan, creo que la proyección lo tiene, dice Juan 6, y respondió Jesús, le dijo, de cierto os digo que ustedes me buscáis, pero me buscáis porque habéis visto las señales. No, perdón, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y en verdad, a veces el Señor se manifiesta, ¿no? Como le dice aquí, pero ustedes se quedan como mirando solamente eso que necesitan en el momento inmediato, en esa inmediatez. Dice que ustedes necesitaban hambre y como se saciaron, bueno, por eso motivo están viniendo a mí para que otra vez los vuelva a saciar esa necesidad que ustedes tienen en este momento. Y algunos estamos aquí, hemos venido esta tarde buscando respuestas para que Dios nos responda esa respuesta que yo tengo en este momento. O qué es lo que nos falta, y bueno, esa respuesta Dios nos la va a dar esta tarde. Si estamos necesitados en algún aspecto, si es que tenemos que, como les decía, ¿no? Tomar decisiones importantes, igualmente queremos venir para que Dios nos muestre qué hacer y entonces Él nos sacie, pero después nos vamos y nos olvidamos de preguntarle qué es lo que Él quería para nosotros, no nos importa qué es lo que Él piensa para nosotros y si, qué pasa si nos responde esta tarde lo que necesitamos, después qué va a seguir. ¿Le vamos a seguir a Él por quién es Él o nos va a pasar como este pueblo que, bueno, en verdad solo lo buscamos para ver cómo nos llenaba ese vacío que tengo en ese momento y realmente Dios quiere caminar con nosotros, no solamente que esté para nosotros como un Papá Noel, ¿no? Como se dice, que viene y nos da justo nuestra necesidad y ya ahí nomás, todo el resto de la semana me olvido de ti. Pero ¿qué nos dicen los sabios de este mundo, no? Si ellos te dicen, bueno, no te compliques tanto, hay muchas formas, ¿no? De lograr éxito en este mundo y te dirían, bueno, es como hacemos nosotros, ¿no? He notado que a veces hasta en los medios de comunicación, a mí que me gusta ver temas de deporte, los comentaristas están hablando del deporte y luego comienzan a hablar de cómo resuelven ellos sus problemas personales y aconsejan como si nada, bueno, practica yoga, practica meditación como si fuera algo, oye, qué inofensivo, ¿no? Qué bonito hacer deporte y cada vez se ha vuelto mucho más común, oye, haz yoga, oye, medita y medita es algo bueno, pero lo han robado de Dios, que Dios nos invita a meditar, pero no a meditar en el vacío absoluto, como ellos te dicen, ¿no? Tienes que soltar y comienzas y no vamos a juzgar el hecho de que alguien quiera hacer de alguna manera algo de deporte, pero se van tras estas disciplinas sin consultar, oye, ¿a Dios le agrada esto? ¿O cuál fue la raíz que creó este tipo de meditación que tiene una parte espiritual, una connotación espiritual definitivamente? Y yo me ponía a pensar, ¿no? Ellos te dirían, bueno, practica este tema de meditación y muchos líderes hoy en día lo hacen, por eso lo hablan libremente y porque es más fácil pues comenzar a conectar, como la palabra yoga significa conectar, y comenzar a conectar con el Dios a tu medida, ¿no? Un Dios que no te incomoda, un Dios que
va bien y fluye con tus pecados. Y ese es el tipo de espiritualidad que tiene el mundo, ¿no? Si son espirituales, bueno, se comunican con el Dios de la naturaleza, el cuerpo o el universo, y de alguna manera vemos que, oye, físicamente están saludables, ¿no? Le funciona. Ahora, yo no digo que no hagan deportes, pero alternativas sin necesidad de llegar a ese tema de la meditación espiritual y abrirle tu corazón y abrirle tu mente al infinito, que sabemos que no solamente se queda en eso. Pero Mateo 12 nos hablaba a mí cuando me hablan de ese tema de poner tu mente en blanco y la meditación como algo inofensivo, me hace pensar en esta porción de Mateo 12, que Jesús decía que había un espíritu inmundo que habitaba en un lugar y viene y sale de este hombre, como que el Señor es capaz de limpiar a este hombre que está con un espíritu inmundo, se va por lugares secos buscando reposo y no encuentra dónde descansar. Y entonces este hombre que está con el corazón limpio, esa vida como un lienzo totalmente blanco, limpio porque Dios ha puesto ese lugar. Cuando tú no llenas tu vida de Dios y cuando tú pones tu mente en blanco, como hacen pensando que es inofensivamente este tipo de espiritualidad mundana, dice que entonces vendrán otros 7 espíritus peores que él y entrarán y morarán ahí, y el postrer estado de aquel hombre vendrá a ser peor que el primero, y así también acontecerá esta mala generación. Entonces vemos nuestra generación que está comenzando a abrir su mente, abro mi mente, suelto, pensando no pasa nada, pero en verdad estamos comenzando a ver que hay un tema de que si no te está gobernando Dios en tu vida, estás conectando con el Dios de este mundo. ¿Quién es el Dios de este mundo sino otro que Satanás? Dice la palabra. Y si no es Satanás, son sus demonios que están habitando en esta persona y estás abriendo puertas peligrosísimas en ese tema. Y mucha gente que empieza el yoga dice, es un camino que no tiene fin, ¿no? Es un camino que tiene fin. Hay gente que está cerrándole su puerta a Dios al pensar que al entrar en este tipo de religiosidad mundana están llegando a ser espirituales y están bloqueando la única fuente espiritual que es nuestro Dios, ¿no? Están abriéndole puertas al enemigo. Algunos otros, porque tienen en los medios económicos, tienen su brujo de cabecera, ahora tienen sus chamanes y tratan así de resolver las encrucijadas en su vida y procuran pues que el horóscopo les revele, ¿no? El horóscopo sea quien les diga lo que les toca para ese día, para ese mes, para esa semana, leen sus cartas, las cartas que supuestamente rigen su vida como si no fueran creados por Dios. Y a veces recurren igual a terapeutas, expertos, buscando que ellos les susurren y les den el consejo necesario para resolver las encrucijadas en su vida. Y no consideran cuál es la voluntad perfecta de Dios para él, para ella. Dice 1 Corintios 10, para marcar un poquito más respecto al peligro sobre la idolatría, sobre este tipo de cosas. Yo sé que no es usual que pase eso en un medio cristiano, pero nuestros jóvenes o nuestra generación cada vez lo hace sin temor, comienzan a practicar Ouija, como si nada, comienzan a consultar, van a la bruja, van porque creen que eso les va a ayudar y no conocen que hay un camino, que hay una palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿qué nos dice al respecto? En 1 Corintios 10, 14 nos dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, de todo este tipo de paganismo, de todo este tipo de cosas ocultas, del agüero, de la suerte. Dice el versículo 19 del mismo 1 Corintios 10, dice, ¿qué Dios pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes bien, digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican. Nuevamente lo que les comentaba de Mateo 12, ¿no? Que vendrán 7 espíritus peores, y esos espíritus peores no terminan siendo otra cosa que demonios a los que sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces nos está avisando, también tengan cuidado con los videojuegos. Es el mismo filtro que le hemos pasado al yoga, pásale a tu videojuego. ¿Cuál es el espíritu detrás de ese videojuego que practicas? ¿No? Esos videojuegos que a veces, oye, me ponen un demonio por aquí, me ponen un malo por acá, y después, oye, ¿por qué no puedo dormir? ¿Por qué estoy ansioso? Me sudan las manos sin motivo aparente, y a veces son presiones del enemigo que está haciendo porque uno le ha abierto la puerta a cosas ocultas, a cosas que Satanás ha ido poniendo maldición ahí, brujería como si nada. Antes yo me acuerdo que veíamos una serie donde había una bruja, la bruja adolescente le llamaban, ¿no? Y pasó el tiempo y después me enteré que sacaron la versión Reloaded de Netflix y los que se habían sentado en la mesa con los productores y los directores de esta serie, dice que habían sido ex brujos o brujos vigentes que le habían enseñado realmente brujería, y yo pues ya no volví a ver esa serie porque ya había conocido mucho más del Señor, pero aquellos que se engancharon nuevamente con esa serie ya no estaban escuchando
O sea, creo que en ese momento te decía, pues, no sé, no quiero decir algo en el púlpito porque es santo, pero en la primera versión te decía algo sumamente inofensivo, ¿no? Pero en la versión Reloaded ya te estaba diciendo realmente brujería y te lo estaba poniendo en sus ojos y toda una generación fue impactada por temas de brujería, como si un brujo les estuviera leyendo realmente el, el santo libro o el libro de la brujería más oculta, y eso estaban recibiendo los jóvenes. Estaban recibiendo a través de ver televisión inocentemente una serie que agarró tendencia y se puso así. Y no solamente el Nuevo Testamento lo habla, sino el Antiguo Testamento también en Deuteronomio 9, y es importante que lo recalquemos, que es algo que aún nos acompaña, no es algo solamente Nuevo Testamento, no solamente antiguo, es algo que Dios remarca, que debemos ser puros en nuestro corazón al momento de cómo vamos a resolver nuestros problemas. ¿No? ¿A quién vamos a recurrir? ¿A los expertos o al ocultismo? ¿O vamos a buscar realmente al Dios de toda luz? Y bueno, en Deuteronomio 18, 9, verso 9, dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y es en el verso 12, ¿por qué? Porque es abominación con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros, y a quien prestan atención, y adivinos oyen. Mas a ti no te he permitido esto, dice Jehová tu Dios. Entonces, Dios no nos dice que esto no existe o que son cosas falsas, porque eso es lo que el enemigo quiere que creas. No, eso es algo falso, no existe, para que lo veas inofensivo, ¿no? O que es mentira. En verdad es parte de la mentira de Satanás. Acá lo que Dios nos dice es que no deberíamos oír como ellos oyen, no deberíamos ni siquiera consultar o prestar atención o seguir ese camino que hacen las otras naciones, porque precisamente por ese motivo estaban siendo arrancados de la tierra prometida, de Canaán. Escuchan otras voces, como hemos visto, terminan escuchando, como decía la porción de Corintios, ¿no? Que terminan escuchando la voz de los demonios. Entonces, bueno, me dirás, pues, no, Alejandro, tienes razón, esta generación está terrible. Felizmente nosotros no somos como ellos, somos un pueblo diferente, pero en verdad a veces somos así, o también tenemos nuestra forma de vivir el cristianismo así medio con místico, un cristianismo medio como agüero, ¿no? A veces leemos la Biblia cuando nos conviene o realmente estamos caminando como Dios quisiera que nosotros caminemos. En Juan 12, nuevamente volvemos al libro de Juan, en el verso 44, Juan 12, 44, que nos decía: Jesús clamó y dijo lo siguiente: el que en mí cree, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Y eso es lo que nos hace realmente diferencia, que nosotros pongamos nuestra fe no en cosas mundanas o oscuras, sino que nosotros debemos ser diferentes en que ponemos nuestra fe en Dios, en Jesús, y no solamente en Dios y en Jesús como que vengo aquí un fin de semana y después durante la semana me olvido, sino que tomemos una decisión real de consultarle a Él en su palabra cuál es su perfecta voluntad para nosotros. Pregúntate a ti qué cosa estás por decidir, pero si estás dispuesto que al preguntarle Dios te diga, bueno, sí, esta es mi perfecta voluntad, o que de repente cuando le preguntes y te acerques a Él también te responda que no, porque también es una opción que Dios te diga que eso no es tu plan para ti, y serías valiente para aceptar cuando Dios te dice que no. O si te dice que tienes que esperar, aceptarías a permanecer orando hasta que Dios te dé su respuesta definitiva. Y acercarnos a Él no es para cobardes, ¿sabes? Es para personas que realmente están dispuestas a que Dios trate en ese tiempo de espera, a que Dios nos dé ya sea la luz verde para avanzar o ya sea una luz roja definitiva y de repente cambia de camino. Pero la idea del plan del Señor es que nosotros no permanezcamos en tinieblas o con dudas, ¿no? Muchos permanecen en esas tinieblas y, como les digo, descienden, ya no saben qué más hacer, como Dios no me responde o como no me responde como quiero, bueno, me voy y desciendo las tinieblas permanentemente y permanecemos ahí, ¿no? Ese es el plan del enemigo. El plan del enemigo es que permanezcamos ahí, pero el plan de Jesús es sacarnos de esas tinieblas y ese ocultismo. Yo le decía que a veces vivimos pues el cristianismo así bien superficial, bien light, y algunas maneras que yo me ponía a pensar en las que no buscamos a Dios como ese pan eterno, como ese pan definitivo que necesitamos para cada decisión que tenemos que tomar. A veces venimos a la iglesia, pero venimos no a encontrarnos con Jesús, sino para que me dé perdón y a sacarme la culpa que tengo encima. Me siento cochino y solo para que Jesús me dé su perdón, pero después me olvido qué fue lo que me hizo caer en ese pecado.
no dejo que Jesús lo quite de mi vida, ni le pregunto, porque ya solo quiero sentirme blanquito un ratito, limpio un momento, y venimos solamente para yo saciar esa necesidad temporal y momentánea. O a veces también venimos y abrimos la Biblia al azar, ¿no? Venimos la Biblia y ya, Señor, dámela, bendíceme hoy día. ¿Qué me toca para hoy? Uy, esta no me gusta. Ah, esta sí está bonita. Y lees el versículo que te conviene, ¿no? Y cuando no te conviene, o lo dejas, o dices, ya, mejor ya no voy a leer, y comienzas a entibiarte, o vienes y cuando predican algo bonito en el púlpito dices, amén, hermano, pero cuando dices algo que te incomoda, que te lleva a dejar ese pecado que te está haciendo permanecer en tinieblas, bueno, y si no, hoy no me gusta cómo predicó el hermano, ¿ah? Uy, me quedé dormido. Y entonces comenzamos a escoger y a hacer selección de lo más bonito, de lo que es la calidad, calidad de Alejandro, lo que a mí me gusta, calidad, cada uno tiene su selección y lo que le favorece y lo que le gusta para su menú personal, ¿no? Y así tenemos una relación, ¿no?, de pan contundente y un pan maduro que Dios espera que nosotros estemos buscando ese alimento, ya alimento maduro que nos quiere dar, sino venimos y lo buscamos ligeramente, ¿no? Hace un rato hemos estado alabando y también en la alabanza estamos perdiendo el tiempo, no estamos conscientes de la realidad espiritual de lo que está sucediendo en ese momento de la alabanza. La alabanza, mientras se está cantando aquí, no es que estemos cantando para cumplir una parte de la ceremonia, siempre lo voy a decir, sino que mientras estamos cantando y el pueblo de Dios alaba, se están librando batallas espirituales en tu vida, en mi vida, en la vida de la persona que está al costado. Entonces no lo tengamos en poco, no tengamos en poco ese momento, no vengamos ya a un momento más la alabanza, no, es un momento en el que realmente estamos diciéndole a Dios, eres santo, santo, eres digno. Y todo lo que cantamos, cantémoslo con inteligencia, realmente poniendo cada vez mayor madurez en lo que hacemos para el Señor, ¿no? Y nos pasa que a veces estamos aquí o rodeados de las cosas de Dios y nos conformamos a vivir de esa manera, esa manera como asistente a la iglesia, pero no realmente creyente, no realmente un cristiano verdadero que está tomando todas sus decisiones procurando la voluntad de Dios. Quería que vayamos a Números 22. Entonces el Señor está esperando que nosotros le traigamos esas preguntas que tenemos y Él está esperando que, oye, vendrá en este momento de aprieto que yo he permitido que suceda en su vida, que tiene que decidir cosas importantes. Vendrá y finalmente me preguntará a mí cuál es mi perfecta voluntad para su vida o seguirá caminando como la corriente del mundo. El Señor está esperando encontrarse contigo, tener un encuentro que te quites ese velo de los ojos que te hace pensar que tú, bueno, escuchas a Dios un rato, pero no es caminar con Él. En verdad, la vida del cristiano, si tú quitaras un velo de tus ojos, te darías cuenta que eres tú caminando con Dios de la mano y esa es la vida del cristiano. Y cada cristiano debería verse así en su vida en el momento que ves el caminar espiritual de una persona. Pero la pregunta es, ¿nos vemos así? ¿Nos vemos como con Dios al lado, que cada decisión la estamos tomando con Él? ¿No? Estuve un poco leyendo acerca del quien en un momento fue profeta Balaam, y luego no sé qué pasó con el profeta Balaam, que, bueno, el Balaam en su significado significa el que falla al pueblo. Y en Números 22, en el verso 5, le voy a contar un poco lo que pasó antes de que llegue esta famosa conquista de Jericó. El pueblo de Israel estaba acampando en unas laderas cercanas al pueblo de Moab. Entonces el rey de Moab dijo, uy, se viene mi enemigo, no se vienen a conquistarme. El rey de Balac se llamaba el aniquilador. De Moab se llamaba Balac, que era el aniquilador. Eso significaba su nombre. Entonces Balac comienza a hacer todo un plan, ¿cómo puedo hacer para derrotar al pueblo de Israel? ¿No? ¿Qué puedo hacer? Y entonces se le ocurrió, como harían los reyes de ese momento, me voy a conseguir al mejor vidente, al más claro de todos para que sea mi consejero, así como muchos procuran hoy en día tener su consejero que les comentaba, ¿no? Aquellos que tienen los medios. Y Balac tenía los medios, entonces viene y ofrece algunos regalos. Dice en el verso 5, por tanto envió mensajeros Balac a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo salido de Egipto, está hablando claramente de Israel, y he aquí que cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá
yo puedo herirlo y echarlo de la tierra, porque yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Entonces, Balaam, que en algún momento fue un profeta de Dios, no era hebreo, no era del pueblo de Dios, pero entre ese tiempo que él fue un profeta y hasta el capítulo 22, no sé qué había pasado que Balaam había comenzado a volverse un vidente común. Ya sabía la gente que podían venir y decirle a Balaam por un poco de dinero, oye, bendíceme a esta persona, porque si no, de otra manera yo creo que Balac no hubiera venido, ¿no? Yo ya sabía que se había hecho una fama, una cierta fama Balaam de que aquel que Balaam bendiga, bueno, le iba a ir bien y al que le maldiga le iba a ir mal. Y entonces el rey de Moab vino y conjuntó algunos regalos. Y dice que le dio unas dádivas de lo que se le daba comúnmente al vidente, la moneda común que se le daba a los videntes de ese lugar. Bueno, juntó dinero y se lo trajo como un regalo. Y dice en el verso 7 que fueron con dádivas de adivinación en su mano. Y Balaam les dice, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Y aquí te das cuenta que en verdad él sí tenía, en algún momento tuvo una relación con Dios, ¿no? En algún momento, él cuando tenía alguna pregunta iba y se la llevaba al Señor en algún momento, pero él ya comenzó a irse por las dádivas que le estaban dando, ¿no? Y vamos a ver por qué te digo que todas esas cosas estaban pasando en el corazón de Balaam, por qué interpreto todas estas cosas. Porque dice que en Números 22:12, dice entonces Dios le responde a Balaam, no vayas con ellos, y le dice aquí cuál era la voluntad perfecta, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Esa es la voluntad de Dios para su pueblo, que el pueblo que sea un pueblo bendito, que le vaya bien, que prospere. Pero así Balaam se levantó de mañana después de haber tenido este encuentro con Dios y le respondió a los enviados de Balac, les dice, vuélvanse a su tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y a mí me da risa un poco la forma en la que él los pone. Dice en el verso 13 del número 22, si lo podemos proyectar. O sea, ¿quién era el culpable? No era que Balaam quería obedecer al Señor, sino realmente lo que veíamos aquí. Volveos a vuestra tierra porque aquí, ¿quién le echa la culpa? Porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. O sea, realmente el corazón de Balaam era irse por el dinero. Esa era su real motivación. Buscar el éxito, como le pasaba a ese pueblo que Jesús hablaba, ¿no? Que venían para saciar esa necesidad de alimento que tenían. Y igualmente le pasó a Balaam. Balaam aquí, él realmente quería ir, quería que le dieran las dádivas, pero Dios no me deja ir. Qué malo es Dios, ¿no? Y a veces estamos así tratando de convencer a Dios de que nosotros tenemos un buen plan para nuestra vida, que nosotros sabemos mejor. Y bueno, no se quedó ahí el capítulo. Pasaron unos versículos más. En el verso 15 dice que vuelve ahora a príncipes más poderosos que los anteriores, más honorables que los anteriores, y viene más presión. Así va a venir para ti y para mí. Cuando tú comiences a tomar decisiones por el Señor, si no estás firme en tus motivaciones, si no estás bien plantado en que tu motivación sea Cristo, y de pronto bajas tus estándares y tu motivación se vuelve el dinero, si tu motivación se vuelve el éxito, en el momento que te pongan un poquito más de dinero, vas a entregar la palabra de Dios y te vas a ir tras el dinero. O si te dan de repente esa falta de afecto que necesitas, vas a dejar al Señor y te vas a ir tras ese poquito de afecto que te vas a mendigar en el mundo, como le pasó al hijo pródigo, que teniendo todo con el Padre fue a mendigar al mundo. Y entonces en el verso 15 dice que príncipes más honorables, con mucho más autoridad, vinieron nuevamente y le dijeron a Balaam, le dijeron por qué habían vuelto a venir, nuevamente con el mismo motivo de que vaya y maldiga al pueblo de Israel. Y Balaam en el verso 18 les responde y les dice a los siervos de Balac, aunque Balac me dice su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Y aquí responde él muy bien, ¿no? Qué bueno, qué orgullo nos da aquí Balaam, ya está firme por el Señor, ni cosa chica ni grande, nada voy a hacer. Pero en el verso 19, ustedes lo pueden poner en su Biblia porque creo que no lo he puesto en la proyección, aquí Balaam dice, os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, y así estamos a veces tratando de doblarle la mano al Señor, ¿no? Dios ya nos ha dicho cuál es su perfecta voluntad. A veces ya sabemos, en su palabra nos ha dicho, por ejemplo, que no debemos tener parte con los temas ocultos y a veces aún así estamos abriendo la puertita un poquito, una película de terror, algo del mundo, algo mundano.
pero no tenemos, y son cosas claras y aún así no nos importa. O igualmente cuando el Señor nos ha dicho, no, bueno, Señor, ahora me está hablando en el tema emocional, no me habla una chica, me está hablando una chica, ¿no? Pero es mundana. Y en verdad, pésimo plan, pésima idea. Ya el Señor te ha dicho claramente que la persona que tiene para ti, en el tiempo perfecto, Dios te la va a dar y va a ser alguien del pueblo del Señor. Pero no, como no te gusta, bueno, vienes y otra vez le dices, vamos a robar un poquito. De repente Dios cambia de parecer. Y eso fue lo que hizo aquí Balaam, ¿no? Trató de torcer la mano al Señor. Y aquí Dios viene a Balaam y le dice, viene de noche, bueno, y dice, si vinieron para llamarte a estos hombres, levántate y vete con ellos, pero vas a hacer lo que yo te digo. Entonces como que Dios le dijo a Balaam que más o menos le iba a dar por su lado. Entonces aquí empieza un encuentro que a mí me encanta esta historia, porque en verdad cuando a veces veo cómo Dios usó a diversos hombres en la palabra de Dios, han sido diversos hombres imperfectos para traer la palabra del Señor, y de alguna manera uno se puede reflejar con ellos, ¿no? Porque alguien se puede parar aquí en el púlpito siendo una persona llena de defectos, fallas, cosas que aún Dios está tratando en su vida, pero en verdad va a pasar que Dios a veces escoge a los vehículos menos esperados para poder llevar su perfecta voluntad. Y aquí el Señor va a usar, vamos a ver a quién usa, ¿ya? Entonces dice que Balaam se levanta de mañana en el verso 21, ya dispuesto a ir a maldecir a este pueblo si es que Dios lo permitía. Y fue con los príncipes de Moab y la ira de Dios se encendió porque él iba, ¿no? Y Dios, qué raro, ¿no? Dios le dice que vaya, pero luego se molesta. Pero es que Dios ya estaba molesto porque realmente sabía que lo que le estaba movilizando a Balaam ya había superado a la paciencia de Dios, y era que él estaba yéndose tras el dinero. Realmente el motivo por el cual rogaba e insistía con Dios era porque él estaba buscando que Dios le dé por su lado en lo que él quería, que era lo que se había vuelto realmente su Dios, era el dinero. Y así tú seas un profeta, tengas dones, virtudes, todo eso cae al suelo si es que tu propósito no es exaltar a Cristo, y si tu propósito no es exaltar a Dios con tu vida, no importa la carrera que tú tengas, no importa el futuro precioso que vaya a venir, si realmente no es para exaltar al Señor, vamos a terminar molestándolo al Señor, como pasó en este caso con Balaam. Entonces aquí dice que, bueno, se sube en su asna, y la primera vez dice que esta asna comienza a impedir que Balaam vaya en su camino, porque dice que el ángel de Jehová se puso en el camino como adversario de Balaam. Y la primera vez, cuando se acerca, ve el burro que veía cosas que Balaam no veía. Dice que el burro veía claramente al ángel en el camino, que estaba con una espada desenvainada. Entonces el burro trató de llevárselo, este asno trató de llevárselo hacia el campo, ¿no? Y comenzó a impedir que vaya Balaam por el camino que debía ir. Luego comienza Balaam a ir por una senda estrecha y también sale al encuentro y no podía caminar, y como que había un estorbo, un impedimento. Y luego una tercera vez el burro ya esta vez ya no quería caminar, y Balaam golpeaba y golpeaba al burro para que por fin pueda él hacer su perfecta, bueno, o según él, perfecta voluntad, que era ir y recibir las dádivas. Y estaba en un gran aprieto, dice que en una gran angostura, y en ese momento recibe una corrección de Dios, como que Dios le aprieta el pie contra la piedra y el burro se tira y le chanca la pierna, y a veces Dios está ya llamando nuestra atención con diversas cosas en nuestro caminar, ¿no? Ya a veces estamos recibiendo hasta golpe porque queremos hacer nuestra voluntad a como dé lugar, y el Señor comienza a corregirnos, y bienaventurado dice la palabra que es aquel a quien Dios corrige. Y entonces dice que el asna en el verso 23 dice, vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, se apartó el asna del camino e iba por el campo. Y entonces Balaam azotaba nuevamente esta asna, y viendo el asna, bueno, cuando entró esta angostura, dice, se echó debajo de Balaam y no se quiso mover más. Y hasta que ya la seguía golpeando con un palo, y en el verso 28 dice, entonces Jehová abrió la boca del asna y le hizo hablar. Y así somos todos los que estamos aquí de alguna manera, bueno, o por lo menos yo me considero muy semejante a este asno que está hablando las verdades de Dios, que no tenemos nada especial, pero el Señor usa así los vasos de barro. Es igualmente te quiero usar a ti para llevar su voluntad, para anunciarle a aquel que está haciendo las cosas equivocadamente, ¿no? Que ya no sigas así, dice el asna, le abrió la boca. ¿Qué te he hecho yo para que me estés azotando 3 veces? Y Balaam comienza a conversar con el asna, no se había percatado de lo que estaba pasando. Porque te burlas de mí, ojalá tuviera una espada en mi mano, que ahora te mataría. Y comienza a discutir con el asna, y el asna le dijo a Balaam, no soy tu asna, sobre mí has cabalgado tantas veces, ¿qué
que tú me tienes hasta este día contigo. ¿Has acostumbrado a hacerlo así conmigo? Y él respondió, no, ya no me importa más, ¿no? En el verso 31 dice que se le cae un velo de los ojos. Así como el Señor quiere quitar el velo, ese es un poco el aliento. Esta tarde es que a nosotros se nos quita el velo de los ojos. ¿De por qué estamos pasando a veces aprietos en nuestra vida, circunstancias en las cuales ya no nos queda más que tomar una decisión por el Señor? Y quería que vengan los músicos, que me acompañen. Vamos a cantar una canción. Entonces a veces Dios permite y está en control de esos aprietos que pasamos. Todas las circunstancias nos están llevando ya finalmente a tomar una decisión por Jesús, una decisión por el Señor. Pero aún tenemos esas motivaciones que están siendo un estorbo, nos están haciendo tropezar, nos están haciendo equivocarnos, tratar y rogar aún porque se haga nuestra voluntad. Dice que entonces Dios le abrió los ojos a Balaam y vio que el ángel de Jehová, que no es otro que Cristo, estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y yo quiero que nos pongamos a pensar, el día que Jesús estaba muriendo en la cruz, en paralelo cuando Él estaba diciendo consumado es y se partió el velo en dos, el Señor nos abrió la posibilidad de ya poder entrar al lugar santísimo. Todos los días tú tienes un problema, una circunstancia que decidir y puedes ir al lugar santísimo y hablar con tu Dios. Dice que ese Dios está con la espada desenvainada. Así como estaba ese ángel de Jehová que es Jesús, con su espada desenvainada para defender ese pueblo, igualmente está Dios por ti y por mí, pero ya no solamente para ser un estorbo, sino para guiarnos y llevarnos al buen éxito, no un éxito del mundo, sino al éxito pleno, hacernos más que vencedores que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo en verdad me ponía a pensar que a veces estamos andando con los ojos velados, ¿no? Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Y dice en 2 Corintios 4, en el verso 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, porque según estamos leyendo la Biblia como con un velo, ¿no? Entre los que se pierden dice está encubierto, para ellos es velado, ¿no? Para ellos sí puede ser velado, pero para los hijos de Dios no debemos estar andando como el mundo camina, como en esa corriente, ¿no? En los cuales el Dios de este siglo, ¿no? El Dios de este mundo, como los yogis que les contaba que andan tratando de conectar con el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, dice, ciegan el entendimiento de los incrédulos. Eso es lo que hace el enemigo, les apaga la visión espiritual. Para que no les resplandezca nuevamente acá la luz que el Señor te quiere dar para que tú puedas tomar buenas decisiones del Evangelio de la gloria que no es otro que Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Y hermano, te diría que yo te diría cuál fue el plan que yo hice o la gran idea que yo tuve para resolver mis problemas, porque no sería hablarte de Alejandro, y en verdad eso se va a quedar muy corto. Dios tiene un plan perfecto para ti y quiere que se te quite el velo o que creamos que el velo ya se rompió ya. Que ya podemos ver ese ángel que está marcándonos el camino, que tiene una espada desenvainada no solamente para defenderte, sino que también para abrirte camino, a tomar buenas decisiones, para que tengas ese ángel delante tuyo que te habla, pero no te habla, pues, bueno, tengo ahora un angelito que me cuida, como alguien que va ahí, no, pregúntale en su palabra, mañana, pregúntale en su palabra cuál es su plan para ti, mañana tienes que orar con él, esta noche tienes que orar con él, esta noche tienes que ir a su palabra y preguntarle, y de repente te va a responder que sí, ese es su camino para ti, y de repente te va a decir no, y ¿serías valiente para aceptar o vas a decir, no, Dios no quiere que yo lo haga? O vas a decir, no, yo no lo quiero para mí porque sé que no es la perfecta voluntad de Dios. Balaam le echaba la culpa a Dios de que Dios no quería que vaya con ellos, pero en verdad la verdad es que no le convenía ir. Al final, si tú ves la vida de Balaam, como él terminó yendo, Balaam termina muy mal, termina como uno de los cadáveres más que el pueblo de Dios consumió en su camino hacia la tierra prometida. Dice, cuando tú vas a leer Josué, cuenta que él terminó como un cadáver más. Y ese no es el plan de Dios. Dios no quiere que quedes como un cadáver más. Esa es la esperanza de este mundo. Ellos están viviendo solamente por esta temporalidad. Pero Dios quiere hablarte por un propósito eterno y que se nos quite el velo, ¿no? Que no lo estemos viviendo por las señales o solamente por una saciedad temporal. Porque eso se va a ir. Ese problema que hoy ya estás pasando vas a ver de acá un tiempo para atrás y ya pasó. Pero lo que tiene que permanecer en tu vida tiene que ser Cristo.